Buenas tardes, buenas noches, buenos mediodías para todo el que nos está viendo por ahí. De vuelta en un nuevo programa de DMP Geopolítica. Quien les habla, Bruno Garcini. Del otro lado, Lautaro Chazarreta en las operaciones. Y hoy con un tema, como lo dice el título, bastante espinoso, por decirlo así nomás, decirlo livianamente, en el cual vamos a arrancar precisando desde qué posición hablamos, ¿no? Porque, a ver, el título de la teoría de la conspiración, de que Israel permitió que sucediera el ataque para después justificar eh, el exterminio de palestinos, el genocidio en Gaza para expulsarlos de su tierra y después tomar las tierras de Cisjordania. Otros con razón verán esto con razón y sin razón como una teoría de la conspiración antisemita, ¿no? Sobre todo la gente que es más partidaria del Estado de Israel. Y también tiene mucho que ver con lo que sucedió ese día. ¿Por qué? Porque no vamos a obviar los hechos de sangre que sucedieron, que fueron matanza de civiles en una fiesta electrónica, y después, más allá de las incontables mentiras que se armaron como propaganda para después justificar la invasión a Gaza, sí sucedieron ejecuciones por parte de militantes de Hamas de civiles desarmados que fueron muy claras. No están muy claros los casos de violación, es un tema discutido. Sí fue, como dice Israel, una estrategia sistemática por parte de los militantes de Hamas, como una orden directa dada por el directorio de Hamas. La matanza de bebés, como se habló en ese momento, los bebés, los menores, neonatos que atravesaron ciertas cosas, que terminó siendo mentira, ¿no? Que se hablaba y se evocaba de alguna manera la memoria del holocausto cuando se hablaba de menores en hornos y lo que hoy a ciencia cierta sabemos es que 36 menores murieron durante el ataque de Hamas, pero gran parte de los hechos no están comprobados y también hay la sospecha de que una parte importante de los civiles fueron matados por las fuerzas israelíes. Es decir, hay un hecho, por ejemplo, en un kibutz, el kibutz Barik, donde, por ejemplo, los militantes de Hamas habían sido rodeados y tenían secuestrados a unos civiles desarmados y la orden del ejército israelí fue disparar con proyectiles de un tanque a esta casa. De hecho, se está investigando al comandante que dio esta orden porque, bueno, Israel tiene lo que se llama la famosa doctrina Aníbal, que establece que cada vez que haya una posibilidad de secuestro, se intente que eso no se dé con fuego. Y la enorme probabilidad de que los helicópteros que no podían distinguir entre civiles y militantes de Hamas, hayan disparado en la salida de la fiesta electrónica Nova, que fue la más publicitada, es decir, donde murieron más civiles, o sea, donde murieron la mayor cantidad de civiles, ¿no? Porque la irrupción de Hamas en el 7 de octubre fue a los kibbutz y a lugares eh, alrededor de la valla fronteriza que dividía uno y otro lado, pero en el Festival Nova fue donde se tomó más secuestros, donde se secuestró buena parte de los secuestrados que tiene hoy por hoy Hamas en sus manos y donde fueron asesinadas cientos de personas. Bueno, una de las órdenes que está claro por la información que se ha dado es que los helicópteros israelíes dispararon y que alcanzaron con su fuego a una parte de los civiles israelíes. Esto no está siendo investigado. ¿Por qué hablo y empiezo a hablar de esto? Porque, a ver, antes de ir
al quid de la cuestión, hay que establecer como determinados puntos mínimos desde el donde uno habla, me parece, para ser honesto. Yo no estoy de acuerdo con la política del Estado de Israel de ocupar, limpiar étnicamente el territorio, que es una política sistemática, y su política de apartheid, de dividir a los ciudadanos según su nacionalidad y según también sus creencias, pero tampoco estoy de acuerdo en utilizar como método de lucha o como método de resistencia, que es totalmente legítimo por el pueblo palestino, el derecho a levantarse contra una fuerza ocupante, en tanto y en cuanto se utilice para matar civiles, pero por una cuestión humanitaria y una cuestión personal, y también por una cuestión política. Termina siendo incluso hasta contraproducente para la causa palestina, en mi opinión. Es mi opinión, la de nadie más. Digo esto porque gran parte de la conversación está sobre posiciones que son muy polarizantes, en la cual estás de un lado o estás del otro, y los medios no, los grises, o las cuestiones más humanitarias en las que se supone que deberíamos estar todos de acuerdo, parecieran quedar como que uno está tomando partido por un lado o por el otro. Dicho esto, tampoco justifica el hecho de lo que está haciendo el Estado de Israel a tener una visión del judaísmo como un monstruo o como los judíos como esta teoría de la conspiración, los judíos que quieren colonizar todo, que está volviendo con mucha fuerza y que yo lamentablemente estoy viendo en muchos canales de YouTube. Es decir, que lo que está haciendo el Estado de Israel esté generando antisemitismo porque está matando, asesinando, masacrando civiles, no tiene que justificar el antisemitismo y la vuelta a los discursos de odio contra el pueblo judío, que como sabemos no es lo mismo el judaísmo que el sionismo, e incluso el sionismo tiene muchas vertientes dentro de su ideología, ¿no? Que es la que rige el Estado de Israel, donde, como hemos visto en otros vivos, tiene distintas tendencias, ¿no? Hay una tendencia que es más liberal, más democrática, hay otra tendencia que es más ortodoxa, más religiosa, que es la que hoy tiene tomado el Estado de Israel más que nada, y que la que militantemente con sus acciones está promoviendo el antisemitismo, pero nosotros no tenemos que justificar que porque hay un par de personajes que se creen los portadores del judaísmo, que todos los judíos son culpables de todo lo que está sucediendo en el mundo, como veo lamentablemente que proponen muchos colegas. Dicho esto, como inicio del video, que es una posición de principios y también desde el lugar que uno habla, sí da para conversar sobre si Israel sabía antes y dejó que sucediera lo que sucedió, si las altas autoridades israelíes, la camarilla de Netanyahu y alrededores, no lo quiso ver y fue un fallo estratégico, o si se sucedió cualquier otra cosa. Yo lo que voy a hacer es presentar alrededor de este vivo una cantidad de elementos en la cual ustedes, a partir de lo que yo les voy mostrando, ustedes vayan opinando y sentando su posición. La idea del programa de hoy es que cada uno, con la información que yo les voy a mostrar, diga qué opina, lo que le parece. Ni nada más ni nada menos. Obviamente yo daré mis conclusiones, pero la idea es algo que no realmente no estamos muy acostumbrados que se haga en el periodismo, que es que te muestren las cosas, la película tal cual es y que vos tomes tu posición, independientemente de lo que yo te pueda decir. Entonces, dicho todo hecho todo este preámbulo, vamos a pasar a la acción.
Les voy pidiendo por favor que vayan dejando sus me gusta, sus comentarios y demás comentarios si están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo con lo que dije al principio, ¿no? Así que, Lautaro, ponemos primera y nos vamos directamente 9 años atrás. ¿Por qué nos vamos 9 años atrás? ¿Qué sucedió hace 9 años atrás? Se preguntarán del otro lado. 2014, ya tiempo donde había sucedido estaba sucediendo la primera guerra de Ucrania, Venezuela ya había asumido Maduro, estaba Barack Obama en Estados Unidos y había empezado ya la guerra siria, ya había pasado el desastre libio donde la OTAN hizo lo que hizo con su zona de exclusión aérea, Estado Islámico, atentados, comienzos de atentados en Europa. Y en 2014 sucede algo muy extraño. ¿Qué sucede? Netanyahu anuncia en 2014 que había un plan de Hamas para irrumpir más allá de la valla protectora. Recordemos desde que el retiro de Israel a principios de 2000 con Ariel Sharon de Gaza, porque Israel ocupaba esa zona con los acuerdos, amparados en los acuerdos de Oslo. Sharon se retira todos sus asentamientos. Hay un gobierno palestino. Mediados de la década del 2000, gana jamás la selección a la autoridad palestina en Gaza. Después esto está muy discutido. Israel no lo reconoce, Estados Unidos no lo reconoce. Hay una lucha entre facciones, ¿no? Entre Al-Fatah, que es los herederos sobre todo del liderazgo de la Organización de Liberación Palestina con Yasser Arafat. Hay una mini guerra civil, jamás toma el control de Gaza, y a partir de ese momento Israel, justificado en que tenía un movimiento islámico que había desde principios de los 80 utilizado los atentados como método de lucha, apoyado en la primera intifada, sobre todo cuando aparece esta organización, decide construir una valla fronteriza para cubrir o separar estas dos regiones. Hasta ese momento no están separadas. Los trabajadores de Gaza tenían permiso para ir a trabajar a Israel. Eran la mano de obra barata que sostenía la economía israelí. Y bueno, recordemos, dicho sea de paso, que Israel tuvo un papel preponderante en apoyar el establecimiento de las primeras mezquitas de lo que fue la génesis del movimiento Hamas, que era un movimiento caritativo y un movimiento religioso que empezó con mezquitas, con universidades, con centros sociales, y que después la primera intifada se convirtió en un partido político que activamente conspiró contra los acuerdos de paz firmados entre Arafat, en ese momento líder de la Organización de Liberación Palestina, y Rabin, el primer ministro de Israel. Bueno, 2008 viene Hamas y ya para el 2010, después del desastre de la guerra en Líbano, llega nuestro querido Bibi Netanyahu, un señor HDP, como le diríamos en Argentina, una de esas personas que estarían en nuestra primera, en los primeros tres puestos de cosas malas a desear. Es decir, si uno pone entre personajes nefastos los primeros tres, claramente está Dick Cheney, Netanyahu, George Bush y alguno que otro más que se me esté escapando de los últimos 20, 25 años de gente, la verdad, realmente muy mala, con la que no te comerías un asado, por ejemplo, o con la cual no tendrías una pelea en cualquier un conflicto callejero porque sabes que es un delincuente, un mafioso, un ampón, ¿no? Un dirigente ampón muy hábil. Y en 2014 le llega a Bibi Netanyahu que jamás estaba planeando una irrupción, un plan para irrumpir. ¿Por dónde? Por los túneles. Ya jamás había empezado a construir su red de túneles y el plan consistía en enviar 200 militantes
armados, filtrarlo por los túneles, por 14 túneles, y después atacar los puntos de avanzada, tomar ciudadanos israelíes, secuestrarlos, llevarlos y empezar una negociación. Ya había sucedido lo del soldado Gilad en ese momento, que por el cual Israel había liberado una cantidad de presos palestinos, un soldado israelí que había sido apresado por Hamas, y que entre los que liberaron está el actual líder de Hamas en Gaza, Sinwar, y Dif, el líder del ala militar en Gaza. Bueno, acá un agente de Hamas también revela que el plan era entrar en la zona fronteriza con parapentes. Con parapentes también todos tenían folletos y conocían a pelo cómo estaba el terreno por ahí. Quien era jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa israelí, era el mayor general Benny Gantz, que ahora perteneció hasta hace muy poco al famoso gabinete de defensa que armó Netanyahu con sus contrincantes políticos al inicio de la invasión israelí a Gaza. Bueno, ¿qué dice en junio de 2014 Netanyahu? Lo que primero sucede es que para evitar esa operación lanzan la operación Margen Protector. Y él dice textual que el escenario ahora es diferente porque los secuestros o las infiltraciones en nuestro territorio cambiarían el equilibrio entre nosotros y ellos. Una fuerza de hasta un batallón que entra y también secuestra y también mata es enormemente desmoralizante. No derrotaría al Estado de Israel, ni siquiera los misiles han derrotado aún al Estado israelí, pero nos asestaría un golpe terrible. A ver, ¿por qué traigo primero esto? Porque una de las grandes hipótesis de conflicto es la posibilidad de que jamás irrumpa a través de la valla, a través de ese muro que construyeron alrededor de Gaza, secuestre soldados civiles israelíes para generarle un golpe moral sobre toda esta idea que hay de Israel a lo que sucedió, de que era una fuerza enorme, que su capacidad de respuesta ante cualquier agresión era tan fuerte que el resto de contrincantes no haría nada porque la respuesta israelí sería tan tremenda que ni siquiera te conviene pensarlo, ¿no? Esta capacidad de disuasión que se había construido a lo largo de sobre todo las guerras del 60, 70, donde los estados árabes habían intentado dar golpes de mano para recuperar el territorio que Israel había ganado, o sea, había conquistado y había ocupado, ¿no? La parte de Cisjordania que le quitó a Jordania en su momento en la Guerra de los Seis Días, cuando le robó también el desierto de Sinaí a Egipto y Gaza también que estaba en posesión de Egipto. Bueno, los altos de Golán, las granjas del Líbano. Bueno, todas esas zonas, después de esas guerras convencionales, nunca iban a ser puestas en consideración porque, bueno, nadie se iba a animar contra Israel. Bueno, lo que dice Netanyahu es que si sucediera lo que terminó sucediendo 9 años después, el golpe sería terrible, porque dañaría como un espejo, como una vitrina que se rompe con una piedra, de una manera pulverizaría esa ventana. Bueno, seguimos, porque veamos un poco lo que decían 9 años después y veamos el mapa de los ataques. A ver, esto es lo más llamativo. ¿Por qué? Porque vemos una coincidencia. ¿Qué hace Israel cuando se entera después de la operación Margen Protector? Dice, che, jamás está construyendo una red de túneles, nos pueden llegar a invadir por esos túneles. Este es el plan que nosotros encontramos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un muro que tape esos túneles, que genere una barrera abajo de la valla
donde no haya ningún túnel que pueda pasar por ahí. Y se construye activamente esos túneles. Entonces, ya por vía subterránea no podía ser. Pero la hipótesis seguía estando cerquita, cerquita, como veremos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ven todos esos puntitos rojos, es hacia dónde entra Hamas y coincide completamente con la operación que se había desarmado 9 años atrás. Lo que por ahí Netanyahu y sobre todo el alto mando militar creían es que Hamas a partir de finales de la segunda década del 2000, 2017, 2018, había sacado un nuevo manifiesto donde reconocía las fronteras de 1967 y eso, más allá de que no reconocía explícitamente el Estado de Israel, reconocía que el Estado palestino estaba en la zona de 1967 y no en todo el territorio de la Gran Palestina donde está hoy Israel ocupando y ejerciendo el mandato que le dio la ONU de armar su Estado ahí, sino que la frontera del Estado palestino eran las zonas ocupadas en la guerra de los 6 días y después de la guerra de Yom Kippur. Bueno, la cuestión es que 9 años después de ese plan, sucede muy parecido, de la misma manera. En aquel momento se hablaba de 14 túneles, bla, 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 esto y lo otro. Se hablaba de que podían entrar por parapentes. Y 9 años después entran por parapentes, irrumpen por la valla, entran en motos, entran por el mar también. Entonces no era muy diferente. Un año antes, nos vamos a la próxima lámina, Lautaro. Mientras tanto, vayan comentando ahí qué van opinando de toda esta información de la que estamos hablando. ¿Qué sucede? Bueno, ustedes habrán escuchado hablar de un batallón que se ha vuelto muy famoso por una serie de reportajes que se llama el Batallón 8200. Y es un batallón que se volvió muy conocido ¿por qué? Por tener dos inteligencias artificiales que se llama Lavander o el Evangelio y otra Papá volvió a casa, que son inteligencias artificiales que identifican las casas de los militantes de Hamas, radiografían todas sus comunicaciones y ese insumo le sirve para darle a la Fuerza Aérea objetivos militares para bombardear, sobre todo en la primera parte de la guerra, fueron tremendamente cruentos porque cruzaban toda esa información e inmediatamente convertían todos los hogares de estos militantes o simpatizantes de Hamas, porque cualquiera que estuviese en un grupo de WhatsApp con un militante de Hamas se convertía en sospechoso, perdón. Voy a tomar un poquito de un mate para darle tranquilidad a la gola, a la voz. Bueno, le daban esa información a la Fuerza Aérea y al sistema de drones israelíes en formato de objetivos. Y después esta gente bombardeaba sin importar si estaban, por ejemplo, en el piso 3 de un edificio, bombardeaban todo el edificio y no importaba si en los otros edificios e incluso en esa misma casa había gente que no tenía nada que ver, que no era militante de Hamas, que no era combatiente, porque hay que decir algo también. Las leyes de la guerra establecen que cada ejército tiene que distinguir entre los combatientes y los no combatientes. Bueno, con la excusa de bombardear un combatiente, asesinaban toda la gente que estaba en un edificio. Por ejemplo. Bueno, este batallón se volvió muy conocido en el ámbito militar porque es uno de los primeros que utilizaba inteligencia artificial, es uno de los primeros que empezó a utilizar lo que se llama inteligencia de señales, captación de, de comunicaciones, de WhatsApp, de esto y del otro. Entonces fue publicitado por mucho tiempo como el batallón del futuro y bueno, y todos los chiches, los juguetitos militares de espionaje siempre fueron muy publicitados en este batallón para después ser vendidos por las distintas empresas militares israelíes que están se lucran activamente con vender lo que prueban con la ocupación de los territorios palestinos. Bueno, este batallón, el batallón
8200 tenía un suboficial que empezó a captar comunicaciones, empezó a ver videos y que accedió un año antes, estamos hablando de 2022, a un plan de Hamas como un manual de 40 páginas que decía Muro de Jericó, Operación Muro de Jericó. Así estaba titulado. Bueno, ¿qué decía esto básicamente? Se va una fuerza de Hamas, va a inutilizar la división de Gaza, los principales puntos de avanzada de la división de Gaza, del Comando Sur israelí, que está comprendido en esa zona, va a neutralizar los lugares por donde toma imágenes, es decir, las cámaras, y sobre todo los puntos que nodales de esta red de comunicación que permitían darle una alerta al resto del aparato militar israelí, porque la teoría es, bueno, nosotros dejamos, inutilizamos eso, queda ciego la división Gaza, queda ciego el ejército israelí, y nosotros a partir de ahí avanzamos ya directamente a el resto de lugares militares, la base, y después a los lugares civiles. Esa era una de las cosas que decía, otra de las cosas era la forma como iban a irrumpir. Se hablaba de entrenamientos, de esto, de aquello, de que se estaba en algunos lugares tratando de simular cómo hacer una eventual irrupción más allá de la valla. Y este suboficial, no identificado por el New York Times, presenta varias veces este informe, un año antes estamos hablando. Y el mayor de la división Gaza, Rosenfeld, Avi Rosenfeld, le dice que era una fantasía irrealista e irrealizable, que eso nunca iba a suceder porque jamás no tenía la fuerza para hacer esto, ni operativamente, ni tampoco tenía ganas de terminar con el proceso que se había iniciado, que era en ese momento, que era un proceso donde Israel estaba otorgando más permisos de trabajo a los trabajadores de Gaza que iban a la zona israelí, que estaba interesado en que se destrabaran fondos para que poder gobernar Gaza, y por ende realmente jamás no estaba en otra. Lo que utilizaban como argumento era que un año antes, en 2021, la Yihad Islámica, otra milicia más cercana a Irán, estaba lanzando cohetes hacia Israel y que jamás había colaborado con Israel para desarmar esas plataformas de cohetes. Es decir, che, ahora justo que están colaborando con nosotros, que le estamos abriendo para que más trabajadores de Gaza vayan a laburar para allá, para que traigan plata para acá de la economía israelí, que estamos haciéndolo y para que Qatar, el dinero catarí entre para acá y para que el dinero de la autoridad palestina empieza a fluir a Gaza y no como en este momento que está bloqueado completamente por Israel y también por Estados Unidos, imposible que haga esto jamás. Porque incluso ya había reconocido la frontera de 1967. Entonces, el alto mando de la división de Gaza, el alto comandante, dice, no al lugar. Vamos a la siguiente lámina, porque hay otro informe. Primero, hay están los videos de Hamas que está activamente publicando videos de entrenamientos en sus redes sociales. Por 2 años publica gente bajando por un parapente, probando con parapentes, en un campo de entrenamiento que la propia organización en una zona agrícola limpió por completo para dejarlo como una zona árida y simulaban vallas, o sea, usaban estructuras de valla y probaban cuánto tiempo tardaban en abrirla, en volver. O sea, por 2 años la organización activamente publicita en sus redes sociales que está haciendo ejercicio de este tipo. Bueno, que sigue, que hay observadoras de la división Gaza, estas son, vamos a la siguiente lámina, estas
estas eran mujeres, las que ustedes habrán visto en algunos videos que aparecían bailando y que están en este momento, una parte de ellas, secuestradas o como en el caso de ellas, por ser combatientes, son prisioneras de guerra. Porque en el caso de civiles pues, se puede hablar de una figura de rehén en términos en términos de derecho internacional, pero cuando es un combatiente es un prisionero de guerra. Bueno, esas mujeres, chicas, jóvenes, que ustedes han visto en videos, que estaban bailando y después aparecen ensangrentadas cuando son secuestradas, parte de ese grupo se dedicaba activamente a ver las imágenes de las cámaras de vigilancia en la valla y de los drones. ¿Qué había sucedido en ese momento? Eh, Israel usaba unos globos aerostáticos. Ustedes recordarán los globos aerostáticos de todo el quilombo que se armó entre China y Estados Unidos en su momento, que Estados Unidos denunciaba que China le mandaba globos aerostáticos para espiarlo y bla, 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 y esto y lo otro, y escándalo internacional. Bueno, Israel tenía sus globos aerostáticos que vigilaban Gaza. En ese tiempo habían quedado en desuso y al momento del ataque no estaban en uso. Y además de todo eso, tampoco esta división de inteligencia de la que hablamos, la 8200, estaba escuchando las conversaciones por walkie-talkie, es decir, los aparatos inalámbricos que se utilizan generalmente en construcción o en algunas operaciones de logística, ¿no? Cuando están organizando un evento, por ejemplo, pues antes se conocía como Nextel, ¿no? Bueno, antes, hace pocos años, yo lo conocí como Botiquitoque cuando era chico, pero eh, tiene otro nombre técnico que en este momento se me va. Bueno, estas mujeres veían por las cámaras todas las imágenes que recopilaba el sistema. ¿Qué empiezan a ver? Que los días antes del 7 de octubre había un grupo de militantes de Hamas que se reunían, o sea, llegaba un auto, llegaban dos autos, bajaba una persona que era un líder, se rodeaban, miraban a la valla, señalaban, conversaban, e incluso cuando los enfocaban, le hacían señales de fuck you, los insultaban, y también ven las imágenes claras de intensificación de entrenamientos. Esto que les decía, la simulación de la valla, cuánto tiempo tardamos en romper la valla y volver, en entrar. O sea, estaban activamente haciendo estas cosas y estas observadoras presentan de vuelta, ya tenemos el informe de un año antes del suboficial de la edición 8200, presentan un informe igual al de él donde dicen, ojo, jamás sus militantes están activamente trabajando en algo. Y en algo que tiene que ver con una valla. Entonces vamos a recapitular, ¿no? 9 años atrás, este plan de meterse por los túneles, irrumpir, secuestro, bla, bla, bla. El informe del batallón 8200. Las imágenes de entrenamiento que jamás ya ponía en sus redes sociales. Este informe. Y además de todo eso, vamos un poquito más adelante, con la lámina de Lautaro, ¿qué termina sucediendo también? Es que un grupo de civiles, de los kibutz que están alrededor de esta valla fronteriza, empiezan a interceptar las comunicaciones de Hamas. Y empiezan a escuchar que están hablando de entrenamientos y están hablando también de vamos a entrar por parapentes y también vamos a entrar por mar. Y escuchan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y se van de vuelta a este jefe de la división de Gaza, de la Fuerza de Defensa israelí, y le dicen, che, al oficial de nexo de comunicación, ¿no? Entre los civiles que están ahí alrededor y los militares. Le dicen, che, nosotros estamos escuchando esto. ¿No sería conveniente alguna acción preventiva? Y le dice, no, eso es una fantasía, eso no va a pasar,
bla, 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 desestiman completamente el aviso de este grupo de civiles que como una organización civil se había puesto a vigilar lo que hacía Hamas porque veía movimientos raros. Ya, tercer informe, ¿no? Tercer informe, pero además de eso viene esto otro. Vamos a la siguiente lámina. Unos meses antes, en el verano, julio, agosto de 2023, el servicio de inteligencia interno, el Shin Bet, ustedes siempre habrán escuchado del Mossad israelí, que es la CIA israelí, porque está enfocado más que nada en operaciones de inteligencia en el exterior, pero Israel tiene un servicio de inteligencia interno que es el Shin Bet. Bueno, el Shin Bet tenía un oficial en Gaza, supuestamente, según el diario israelí Haaretz, tenía una fuente operativa, como se conoce, adentro de Gaza, que le dice en el verano de 2023, che, jamás está preparando un ataque. Y de vuelta, la misma descripción que se va acumulando, como cuando uno usa una ropa sucia y la va tirando en un montículo, en una silla en su cuarto, y que después va tirando una más, una más, una más, hasta que se arma una montaña tan grande que se termina volviendo tan molesto que ahí en ese momento uno acciona por limpiar esa ropa y ordenar el cuarto. Se van acumulando las alertas. Ya esta es la quinta alerta. La quinta alerta que siempre, cuando la empezamos a ver, va por abajo a un nivel medio y el nivel medio la desconoce y el gran interrogante, ¿arriba sabían? Es decir, los altos mandos militares israelíes de inteligencia sabían. En general, este tipo de informes van también a la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, como veremos. También no solamente desde Israel les llegaban estos informes. Bueno, el Shin Bet le dice esto y después hay un personaje que esta figura me parece de alguna manera muy interesante. Vamos a la siguiente lámina, Lautaro. Mientras tanto, ustedes vayan opinando qué les parece la información de la que estamos hablando. Por ahí está muy comprimida, tal. Yo estoy intentando ser lo más didáctico posible para explicarlo. Pero bueno, las fuerzas de defensa israelíes tienen una unidad que se llama la unidad del diablo, del abogado del diablo. ¿Qué es esta unidad? Vendría a ser como el Contrera. A ver, si todo está diciendo no, jamás, no, nunca atacaría porque está intentando insertarse en la comunidad internacional, tener fondos para poder administrar Gaza mejor y está más interesado en algún tipo de negociación con Israel y llegar a un Estado palestino en la frontera de 1967. Bueno, esta persona que es el abogado del diablo dice no y tiene que argumentar esa posición. Es el contrera, lo que en Argentina llamaríamos el contrera, el que siempre lleva la contra, el que cuando te comes una comida todos dicen A y se ve el que siempre es el distinto. Bueno, esta figura, que es un oficial anónimo, que no firma, no tiene nombre, no tiene apellido, hace varios informes. Y en esos varios informes dice, ojo que se viene un atentado de Hamas, se viene un ataque de Hamas. Y él argumenta básicamente de que hay elementos operativos que lo demuestran, los que ya hablamos, ¿no? Pruebas, y que también el momento para Hamas es totalmente auspicioso. ¿Por qué? Porque se están dando dos dinámicas que perjudican a Hamas. Una, el acercamiento de Estados Unidos con Arabia Saudí, que por largos años había sido uno de los principales países que quedaban, que apoyaban la causa palestina, porque cuando sucede la conformación del Estado de Israel, los principales estados que apoyaban la causa palestina eran Siria, el Líbano, Arabia Saudí, Egipto y Jordania. Egipto
con los acuerdos de Camp David pasa prácticamente a ser un aliado de Israel, lo mismo que Jordania. Siria siempre queda enfrentado externamente con Israel y el Líbano, después de la guerra civil y el surgimiento de Hezbollah, tiene una relación donde hay una fracción que es más cercana a Israel y bueno, Hezbollah que militarmente es quien dirige cualquier tipo de escalada con el ejército de Israel. De hecho, Hezbollah fue el que expulsó a Israel en la guerra del Líbano en 2006. Bueno, dice, bueno, van a perder su principal país que apoya la causa palestina, tienen que buscar un hecho para descarrilar esas conversaciones, que es lo mismo que después argumentan, después del ataque, los líderes jamás, es decir, nosotros necesitamos descarrilar esas conversaciones, y además de todo eso, ojo porque la Autoridad Nacional Palestina, controlada por el partido enemigo de Hamas, Al-Fatah, se está revitalizando y eso para Hamas es un problema. ¿Por qué? Porque si tiene más fuerza va a tener más representación con el pueblo palestino y jamás va a perder fuelle, va a perder influencia. Entonces lo que dice este abogado del diablo dentro de la Fuerza de Defensa israelí, se viene un ataque de Hamas. Lo argumenta de esta manera, presenta dos informes y en una reunión donde no revela su identidad ni nada por el estilo, una reunión secreta, expone sus conclusiones. Bueno, ¿qué también demostraba que esto podía llegar a suceder? Bueno, lo que lo mostraba también es que unos años antes, en 2022, había sucedido algo muy extraño. En mayo de 2022, jamás había producido una serie que se llamaba, una serie de televisión, que se llamaba El puño de los libres. Eh, el puño de los libres fue presentada en su momento por toda la cúpula en Gaza de Hamas. O sea, estaba Sinwar, estaba Dif. El propio Sinwar dijo que elogiaba los esfuerzos de los actores, que su trabajo los acercaba a los pueblos palestinos a la liberación. Esta serie, dice, es una parte integral de lo que estamos preparando en las brigadas de Al-Qassam, desde las armas que se producen en sus laboratorios hasta su plan y capacidad de recopilación de información para nuestra liberación. Y dice, episodio tras episodio, el plan se va revelando al espectador. Ejercicios intensivos de entrenamiento para militantes de Hamas, comandados personalmente por un comandante. Batallas cara a cara en una maqueta de una base militar israelí. Y se preguntaba, ¿cómo se derrota al enemigo? Y lo que decía es importante, reunir información sobre las bases militares israelíes, dañar sus dispositivos de vigilancia y sus alarmas de infiltración, y también atacar sus bases militares para pasar de la defensa a la ofensiva, cueste lo que cueste. Dice, cuando presenta esta serie, dice, este es el ataque más violento que el enemigo experimentará. Las armas están listas y tú estás listo. El día del ataque paralizaremos toda la vigilancia aérea del enemigo durante 30 minutos y no podrán detectar nuestra infiltración en la frontera. Nuestra operación dañará a Israel y creará unidad a nuestro alrededor para la liberación de Palestina. Que esto es algo que él ha repetido muchas veces, según las conversaciones filtradas a través de los medios convencionales, que bueno, que un ataque de Hamas iba a unir a todo, iba a revitalizar la causa palestina, que es realmente lo que terminó sucediendo, que iba a exponer a Israel y lo iba a dejar en una mala posición, y que iba a ser un golpe moral terrible. Esta serie la saca en 2022 y es muy exacta con lo que realmente sucedió. Pero bueno.
También sucede que en abril del 2023 hay alarmas de un ataque similar al que sucedió el 7 de octubre. Lo que dicen las autoridades israelíes en ese momento es que había sido una falsa alarma y lo desestiman. De vuelta lo vuelven a desestimar. Sí, vemos cómo se van acumulando las cosas, ¿no? Bueno, también unos días antes, recordemos que en una festividad religiosa, finales de septiembre hasta el 6 de octubre, la fiesta Sukkot, que es una festividad religiosa judía, y los residentes que estaban cerca de la valla fronteriza con Gaza empiezan a recibir mensajes muy agresivos, mensajes por celular, que les decían cosas como en la fiesta, en la festividad de Sukkot conquistaremos Israel, conquistaremos toda la región alrededor de Gaza, sistemáticamente mandando estos mensajes, a lo cual esta- est- estos habitantes de los kibbutz y de las zonas fronterizas le preguntan a las autoridades israelíes de vuelta, al igual que estos grupos civiles organizados que habían escuchado las conversaciones de Hamas, le dicen, che, ¿no habría que suspender toda la festividad y todos los eventos que están pensados para esa época? A lo cual los militares israelíes desestiman esto por completo y dejan que se desarrolle el Festival de Música Electrónica Nova, que es este festival de música electrónica de donde salen la gran mayoría de las imágenes, que ni siquiera jamás sabía en ese momento que se iba a dar, y que hay muchas sospechas de que la autorización que se le dio a este festival fue dada por presión de alguien de la cúpula militar israelí o por lo menos de las estructuras medias. ¿Por qué? Porque el jefe de la división Gaza y del Comando Sur, que comprendía esa parte, no le parecía bien que se diera este festival. Y presionaron para que no se dé. Pero hay algo muy loco que sucede, que es que el, el organizador de la fiesta, hablamos de una persona de la música electrónica, recibe un mensaje muy raro de una persona que él empleaba como jefe de seguridad o como chofer, tenía como múltiples, utilizaba en tareas de logística. Le llega un mensaje a esta persona diciéndole unos días antes, mira, cumplo en avisarte que hay una alerta dentro del mundo militar de que por esos días, por los días de la fiesta, va a haber un ataque. Y no le dijo qué tipo de ataque. Volvió a preguntar, solamente le dijo, cuidado porque realmente nosotros, esto es lo que manejan, esto es lo que me dijeron. Este era un ex militar, no era un militar activo, y le dice básicamente el Cana, porque se llama el Cana Federman, que era la organización de esta fiesta, algo va a pasar durante Sukkot, durante la festividad de Sukkot, solo quería que lo supieras, hay muchas advertencias, como todo el país sabe, la situación en la zona de Gaza no es la mejor, así que dije que te avisaría para que pudieras estar preparado, no sé qué va a pasar, tal vez pase algo o tal vez no. Bueno, obviamente que transmite este mensaje a las autoridades de la región y les dicen que no se preocuparan de que ellos se podían encargar de la seguridad, que siempre iban a estar alerta. Pero sucede algo muy raro porque obviamente que las fuerzas israelíes son sobrepasadas, también hay un pequeño gran detalle, es que una parte de los batallones que estaban apostados en la frontera son deslocalizados y llevados a Cisjordania. Acá hay que hacer un paréntesis porque los que sostienen que realmente Israel
conocía este plan y que Netanyahu simuló que no lo sabía, dicen, bueno, se llevaron los militares que estaban ahí, dejaron desprotegida esa zona fronteriza con Gaza para que sea atacada. Pero hay una cuestión de eso que también hay que considerar. Es que el 2023 fue un año muy caliente porque desde que el gobierno israelí de Netanyahu asumió con todo el extremismo religioso de su ministro de Finanzas, Smotrich, que pertenece a la rama más ortodoxa religiosa y de colonos israelíes en Cisjordania, y el ministro de Seguridad, Ben-Gvir, que es un colono israelí que realmente él tiene como héroes colonos que, por ejemplo, han hecho asesinato de civiles palestinos, es decir, reivindica gente muy cuestionable. Bueno, esta gente que son una especie de el Estado Islámico israelí, que han tomado el gobierno de Netanyahu, llevaron todo el 2023 diciendo que iban a derrumbar, ocupar, permitir que los israelíes fuesen a entrar a la mezquita de Al-Aqsa y bueno, incluso llevaron soldados israelíes acá, entraron a la mezquita, hubo tironeos y represiones con los palestinos que este es el tercer lugar sagrado del Islam. Entonces, la deslocalización de esos batallones era básicamente para proteger a los colonos israelíes que están siendo utilizados para avanzar sobre los territorios de Cisjordania, sobre todo el área, lo que se conoce como el área C, que es el área más cercana a Israel, por la cual están avanzando. Recordemos los acuerdos de Oslo firmados, los acuerdos de paz, hay un área C, un área B y un área A, que son la área A es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina y la área B un cogobierno con las autoridades palestinas e israelíes y el área C es controlada por el ejército israelí. Bueno, en esa zona es donde están avanzando en este momento los colonos israelíes. Entonces, por esa política deliberada, esos militares estaban haciendo de ejército de los colonos israelíes. Bueno, ¿qué, qué termina de alguna manera sucediendo con esto que decía el organizador del festival? Bueno, que sucede lo que sucede, nadie responde a los llamados eh, para proteger a la gente que está en el festival, pasa la masacre que pasa y, y lo llama a este ex miembro que era su empleado en la organización y le dice, che, pero vos cómo sabías esto. Y él dice, mirá, Elcana, me dijeron que iba a haber una invasión y que estaban planeando apoderarse de los asentamientos. Simplemente no me permitieron decírtelo y eso fue lo que sucedió. Entonces se pregunta el organizador si este chofer ex militar israelí sabía lo que sabía, que era un conductor al final, como la última, el último orejón del tarro, ¿qué podían saber sus superiores? Porque él era un pequeño tornillo en el sistema. De vuelta volvemos, todas estas alarmas, ¿no? Para cerrar esta cantidad de ventanas enormes que he abierto de elementos que parecen realmente abonar toda la teoría toda una teoría de la conspiración de que realmente se dejó hacer, hay una frutillita del postre, que es que esto sucede en la mañana barra madrugada del 7 de octubre y en la noche del 6 de octubre hay una reunión de los altos mandos de la Fuerza de Defensa israelí, del Servicio de Inteligencia Interno, que tiene conocimiento del primer ministro israelí, donde empiezan a conversar sobre movimientos raros que ellos veían en Gaza. Y una de las cosas que le llamaba la atención era que en ese momento se habían activado un montón de tarjetas SIM. Es decir, las tarjetas, cuando uno compra en cualquier compañía celular, las tarjetitas para tener esa compañía celular,
con el detalle que estas eran tarjetas SIM israelíes. Es decir, que vos, cuando activás una celular de esa manera, es para tener comunicación hacia ese lado al que está yendo. Si te pones una tarjeta SIM israelí es para tener cobertura de alguna red telefónica en Israel. Conversaron a la noche y desestimaron por completo esto. Ni siquiera emitieron una alerta a las divisiones que estaban más cerca de la frontera con Gaza. Y sucedió todo lo que sucedió. Es decir, fueron agarrados de imprevisto. Después pasó un largo tiempo, largas horas, donde las fuerzas de respuesta israelíes llegaron a los lugares por donde irrumpió Hamas. Hamas estuvo un largo rato, unas largas horas, haciendo y deshaciendo. Sucedió lo del Festival Nova. También una de las particularidades era que cada militante de Hamas tenía un folleto donde conocía completamente muchos de los lugares que atacaron, sobre todo los kibbutz, cuánta gente estaba a cargo de la seguridad, cuánta gente vivía ahí, cuánta gente podía estar en ese momento. Algunos de esos kibbutz tenían adentro fábricas, es decir, tenían un conocimiento detallado de todo, que evidentemente había sido trabajado por mucho tiempo. ¿Qué sabemos nosotros? Por los propios militantes de Hamas. Primero, que este ataque fue planeado por 4 años. 2 años estuvieron activamente preparando su opinión pública interna. Y después también la particularidad que a Benjamín Netanyahu, Egipto le avisa unos días antes, sobre todo quien era el enlace con Hamas y con Israel en todas las conversaciones, le dice le dice a la oficina del primer ministro: nosotros estamos en conocimiento que jamás va a ser algo muy fuerte. Él dice, en una de las advertencias, ya esto pasó a esferas mayores, el gobierno egipcio manda al ministro de Inteligencia, el general Abbas Kamel, para que lo llamara a Netanyahu personalmente. 10 días antes lo llama para advertirle que los habitantes de Hamas probablemente harían algo inusual, una operación terrible. Y que la respuesta de Netanyahu le llamó mucho la atención a los funcionarios egipcios, porque dijeron que ellos están realmente anonadados, conmocionados por la indiferencia de Netanyahu, y también porque él les había dicho que el ejército está sumergido en los problemas en Cisjordania. Pero hay otra alerta, que es de unos días antes, del 5 de octubre, que es de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, donde hacen 2 evaluaciones basadas en parte por información proporcionada por Israel, donde le advierten a Biden de que hay un riesgo de que haya un conflicto nuevo entre Palestina e Israel. Y ya el 28 de septiembre le decían que jamás estaba dispuesto a intensificar los ataques, y en un cable el 5 de octubre la CIA dice hay mucha probabilidad de violencia por parte de Hamas. Y el 6 de octubre, un día antes, al igual que las autoridades israelíes, dicen que hay una actividad inusual por parte de Hamas que indicaban un ataque inminente. Ninguna de las alertas daba detalles tácticos ni indicios, pero bueno, estas fueron todas alertas. En ese momento, recordemos que que Netanyahu, y ahora nos ponemos a pensar un poco, a concluir, a llegar un poco de conclusiones. Israel y Netanyahu estaban en otra completamente, ¿no?
Mientras tanto, le voy pidiendo que vayan dejando sus comentarios y lo que opinan ustedes de toda la información de la que hemos hablado. ¿En qué estaba Israel? Y es lo que a mí me llama la atención de todo esto. A ver, evidentemente hubo reuniones del alto mando y del propio Netanyahu donde esto se le planteó. Y lo negaron completamente. Entonces, en esto siempre aplica o fueron muy boludos, como decimos los argentinos, como fueron muy boludos, muy tontos, no se dieron cuenta de esto que estaba sucediendo, el elefante en el bazar que se le estaba pasando por encima, o deliberadamente hicieron un acto omiso, o sucedió un cúmulo de cosas. Un cúmulo de cosas de... Yo creo que Israel, por esto, sobre todo en el último tiempo, confiaba mucho como en su omnipresencia, en su poderío militar, en que nadie lo iba a atacar porque volvemos a lo mismo, nadie nos va a atacar porque nosotros somos los matones del barrio, nadie se va a meter con nosotros, es un poco como, como los dibujitos animados cuando está el matón de barrio o como en la escuela cuando hay un malo que nadie se mete con él porque si no te va a llenar de dedos el rostro. Bueno, aplicaba eso, creo yo. Ellos se creían, y sobre todo Netanyahu, que podían llegar a seguir generando la misma estrategia de dividir al pueblo palestino con favoreciendo un poquito a Hamas, un poquito al Fatah y tenerlos divididos la causa palestina y con eso ir mellando un poco las cosas para en el futuro tomar Cisjordania, que era el paso siguiente, ¿no? Y en el medio pasó esto que pasó y a mí lo que más me llama la atención es que independientemente de que el gobierno de Netanyahu lo está utilizando para sí, para generar una limpieza étnica, para generar imposibilidad de seguir viviendo en Israel, la verdad es que el comportamiento de Netanyahu ha sido muy errático. Ha estado huyéndole a la jeringa por completo, echándole la culpa a los militares, a la inteligencia. Es decir, está Netanyahu herido. Es como Julio César en el Senado, que falta alguien que le clave el cuchillazo final, pero ya está entregado, poco más. A pesar de que en los últimos meses ha intentado ganar tiempo y es muy habilidoso en ganar tiempo, realmente a Netanyahu en términos políticos, no le vino bien este ataque. A ver, uno podría hacer como dice, como los que sostienen la teoría de la conspiración, de que Israel sabía y posibilitó esto para ocupar y favorecer la expulsión de palestinos en Gaza, pero si fuese así y diéramos por cierto eso, realmente le salió muy mal, porque tiene un conflicto donde tiene muchos frentes, donde realmente no puede escalar en ninguno de los frentes, donde ha quedado el Estado de Israel muy debilitado, donde se están yendo los israelíes de Israel, son muy pocos, más de 7 millones, y al menos medio millón de personas se fueron. La imagen de matón de barrio todopoderoso ha quedado completamente dañada, la imagen de Netanyahu ha quedado destruida. Es decir, si lo intentaron hacer, le salió muy mal. Más allá de los planes que había, montones de planes que ya habían sido elaborados mucho tiempo antes de qué vamos a hacer si expulsamos a los palestinos de Gaza. Esto de, bueno, vamos a hacer un canal por ahí, vamos a hacer eh, un puerto para explotar los yacimientos gasíferos que hay al frente de Gaza, vamos a armar una red de tren que cruce hacia ese puerto que llegue a Arabia Saudita para llegar y distribuir energía israelí en Europa, más allá de todos los sueños húmedos que todavía siguen teniendo gran parte del gobierno israelí y sobre todo lo que yo llamo el Estado Islámico de Israel, la verdad le salió muy mal, tremendamente mal. Pero bueno, esa es mi opinión. Con todo lo que les presenté, ustedes tomarán
su propia opinión y bueno, los leeré en los comentarios ahora con Lautaro. Lautaro, vamos a leer un par de comentarios y a intentar responder algunas preguntas o lo que haya surgido por ahí. Ahí tenía el micrófono desactivado. ¿Cómo andas, Bruno? Más o Muy menos bien. la línea que se manejó en el chat es bastante parecida a la que se fue hablando acá, mucho de la denuncia hacia Netanyahu. Voy a ir a una pregunta que es bastante esclarecedora. Acá, acá, ¿crees que Israel necesitaba un motivo para comenzar su expansión? Un poco siguiendo la línea de tu exposición. Y, a ver, no había otra, no había una justificación para hacer lo que hizo. A ver, la única manera de hacer lo que hizo en Gaza y que está haciendo era que hubiese un ataque como el que sucedió. Ahora, lo que uno dice es, a ver, en términos reales, ¿le sirvió, le está sirviendo a Israel y sobre todo a la camarilla que gobierna? Es decir, el Estado Islámico este israelí sionista que está comandado por Netanyahu está ahí al borde de sufrir un cambio de gobierno, ¿no? Hay muchos militares que incluso están presionando porque se desescale el conflicto y se vea cómo se hace con el Líbano y con Hezbollah. Muchos que están intentando, muchos militares que están intentando que no escale el conflicto con Hezbollah porque tranquilamente le saldría muy mal a Israel porque, a ver, volvemos a lo mismo. A Israel siempre le vino bien los conflictos relámpagos. Llegar, ocupar, conquistar y listo. Las guerras de gasto y las guerras largas básicamente no le sirven porque son muy pocos israelíes. Entonces, si vos tenés 1 millón de israelíes que están fuera de la economía en lo militar, por H o por B, tu economía no funciona, no podés sostener tu economía y aparte, si las principales ciudades y los principales lugares están siendo atacados por cohetes de Hezbollah o por cohetes de Hamas o están siendo asediados, ¿quién quiere vivir en un país así? Nadie. Es lo que está pasando con muchos israelíes y es lo mismo que en un programa pasado nosotros hablamos de un informe que un grupo de expertos le presentó a Netanyahu diciendo, si seguimos por este camino, en varias décadas el Estado de Israel va a desaparecer, porque las tensiones que hay dentro de la sociedad israelí van a llevar a que esta camarilla, cada vez proporcionalmente en términos poblacionales, los ultraortodoxos están creciendo más, van a tomar control de Israel, lo van a volver un Estado mucho más religioso de lo que ya es, y la parte de la sociedad israelí más liberal que está metida en los negocios, en el mundo de la tecnología, se va a ir, la economía se va a ir a picada y nosotros vamos a estar en un conflicto muy largo del que no vamos, de la única manera que vamos a poder salir es yéndonos de este territorio. Que es también lo que dice Nasrallah, el líder de Hezbollah. Cuando uno escucha los discursos de Nasrallah, que me parece que es el más claro sobre todo de lo que se conoce como el eje de la resistencia, en cuanto a estrategia de cómo quiere lograr el objetivo de que Israel no exista y que haya un solo Estado árabe-palestino, él dice, nosotros vamos a buscar que se vayan por pacíficamente. Vamos a generar las condiciones para que se vayan pacíficamente. Eso es lo que siempre dice Nasrallah. Y aparte que su evaluación es que el golpe que se le dio con el 7 de octubre a Israel es determinante porque derrumbó el mito de ser invencible, de estado invencible, y que lo llevó a un terreno del cual es como estar peleando cuando uno está en un pantano, ¿no? Que más intentás salir, más te hundís. Y este es el tipo de conflicto en el que está metido Israel hoy, y que dicho sea de paso, uno no sabe si pospone, por ejemplo, el conflicto con Hezbollah, que en algún momento se va a dar, de acá a 5, 10 años, 15 años se va a dar, si le va a convenir a Israel. ¿Por qué? Porque imagínate un mundo donde Estados Unidos redirecciona toda su fuerza contra China en sudeste asiático
y cómo sostiene la logística del ejército israelí cuando ahora que está al servicio toda su industria militar del ejército israelí tiene problemas de municiones. Tiene problemas de municiones, tiene problemas de bombas contra fuerzas irregulares que han trabajado activamente en producir armas a bajo costo, cohetes a bajo costo como Hezbollah, Irán y bueno, todas las milicias que están alrededor en este momento de Israel, porque las milicias iraquíes, las milicias que están en Siria, que son chiitas pro Irán, es que la resistencia y Hezbollah, ¿no? Bien. ¿Queda algo más? No, hay un par de preguntas capaz más trancas, pero ahí con un poco de polémica. ¿Por Es qué? cierto que las víctimas del festival fueron atacados por el mismo ejército de Israel. Hay algunas Ujú, cuestiones que pueden ser interesantes. También paso a ujú. recordar, dejen su like para apoyar a Bruno, al contenido que nos da Bruno todos estos días, por favor. Suscríbanse. En un rato está Adrián Celaya, en un ratito, ya nada. Nada. Ujú. Te dejo a vos, Bruno, si querés dejar alguna conclusión. Bueno, respecto a lo que decía el del Festival Nova, nosotros hablamos al comienzo, yo lo dije, es que hay mucha información de que, mucha información no, los diarios israelíes hicieron varios reportajes donde claramente los altos mandos militares israelíes le dieron la orden a quienes manejaban los helicópteros que en ese momento estaban sobrevolando. A ver, recordemos una cosa para poner en contexto, y yo creo que con esto cierro ese interrogante. El festival cuando sucede no es atacado inmediatamente. Es decir, hay un tiempo donde gran parte de los 2000 asistentes de este festival se rajan y hay una parte que queda rezagada. ¿Qué sucede? Que estos que se rajan, que se van en autos y se arma un atasco de tráfico. Esto es un lugar rural. Entonces mucha gente se baja de los autos y empieza a correr por el campo. Y estas son las imágenes que nosotros vemos donde aparecen militantes de Hamas y suben algunos a motos y se lo llevan y bla, bla, bla. Bueno, entonces en ese momento que habían irrumpido los militantes de Hamas por todos lados, los militares israelíes, según lo que se ha recopilado, estaban muy confundidos porque no tenían manera de identificarlos. Ellos no estaban identificados, obviamente a propósito. Entonces, cuando van corriendo, la información, cuando van corriendo por el campo abierto, la información que dan quienes manejan los helicópteros, che, no los podemos reconocer. No podemos saber quiénes son los asistentes al festival y quiénes son los militantes de Hamas. Y las órdenes que le dan es dispárenle a todos para detenerlos. Entonces empiezan a disparar, a disparar, a disparar, y gran parte de los asesinados son por fuego de helicópteros israelíes. Después está también que algunos autos que escaparon, que se fueron para algunos kibbutz, también fueron alcanzados por fuego israelí. Es decir, se da una situación sui generis donde el sobrepaso completo de las fuerzas israelíes deriva en una respuesta desproporcionada donde muchos civiles son asesinados y no hay mucha claridad de esto. Como tampoco hay mucha claridad sobre lo que sucedió dentro de los kibbutz. Es decir, todo lo que se ha sostenido como campaña, tampoco hay mucha claridad sobre eso. Sí hay, por ejemplo, informaciones o videos muy claros de que firmado por los militantes de Hamas donde entran a un lugar donde está lleno de civiles y disparan a quemarropa a todos ellos. Eso está filmado porque los militantes de Hamas gran parte fueron con cámaras GoPro y filmaron gran parte de sus cosas. Entonces, la gran discusión es lo que dice Israel para demonizar a Hamas y para, bueno, justificar lo que hace es, bueno, tuvieron una orden sistemática de asesinar a civiles y tuvieron una orden sistemática de violar y tuvieron una orden sistemática de atacar a bebés. Hay historias variopintas, hay una historia de una abuela que recibe a los militantes de Hamas, que es la abuela que se saca, que es argentina, que se saca una foto. Bueno, hay muchas cosas que sucedieron que no están muy claras. Después hay indicios de que se usó armamento muy pesado, porque, por ejemplo, gran parte de los autos que estaban estacionados en el festival aparecen todos calcinados.
Entonces, la única manera que hayan sido calcinados es que hayan sido agarrados por fuego intenso de artillería, por cómo están dañados. Porque recordemos que jamás entra, pero entra de una manera muy rústica, no es que entra con tanques, o sea, entran en motos, entran en parapentes, entran a pie, pero no es que entran con un tanque, entran con un helicóptero, entran con armamento muy pesado. No, no, entran prácticamente con ametralladoras, con lo que tenían, y se van llevando todo lo que pueden con camionetas y lo que hemos visto. Entonces, bueno. Y gran parte de eso es lo que no está del todo claro, porque, bueno, encima Israel tiene esta doctrina que se llama la doctrina Aníbal, que dice que básicamente cualquier persona que sea secuestrado, si lo considera, sobre todo con los militares, porque eso no aplicaría a civiles, cualquier militar que sea tomado, eh, tiene que ser liberado a través de la utilización de fuego. Y si hay riesgo de que sea asesinado, lástima. Es mejor que esté muerto que esté secuestrado porque genera una posición de debilidad al ejército de Israel. Bueno, y con eso cerramos. Querido Lautaro, te dejo para que operes con Adrián Celaya. Les pido que dejen me gusta, que bueno, que compartan el video, que ayuden a que seguramente este video que como vieron llevó a su trabajo, porque trajo una cantidad de información tremenda. Sirve mucho que ustedes lo compartan, ¿por qué? Porque si no el algoritmo nos va a invisibilizar, porque jamás a Israel, seguramente que a Ezequiel Vitoletti que dirige este canal de La Sombra le va a llegar la demonetización, entonces bueno, realmente yo dije, lo voy a hacer este video porque me parece que no hay mucha gente que esté hablando de esto, es un tema que siempre quedó sobre el aire, ahora ya se va a cumplir un año, y bueno, realmente lo que apostamos, por lo menos lo que yo apuesto, es hacer información, 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 cubrir los temas de una manera periodística y que ustedes se vayan con también su propia conclusión una vez que uno les muestra todo lo que hay. El próximo programa me parece que vamos a hablar donantes y campaña estadounidense en relación a lo que estamos viendo de Biden, de Excelente que, tema. de que lo bajan, ¿eh? Lo bajan, se lo llevan a cococho, como decimos en Argentina, y Totalmente. veremos si tenemos nuevo candidato de los demócratas en el próximo programa. Mientras tanto, me despido. Chau, chau. Un gusto, Bruno. Chau, chau.